En Canal 5 Televisión presentamos Las Cosas Como Son. Un programa de conversación y análisis político con los actores principales y que usted quiere conocer. Una conversación franca y directa. Las Cosas Como Son, por las pantallas de Canal 5 Televisión. Bienvenidos amigos de la provincia del Ranco a otro capítulo más de nuestro programa Las Cosas Como Son. En esta oportunidad andamos más deportivos porque tenemos dos jóvenes invitados. Carlos del Río, presidente comunal del PPD. Carlos, buenas tardes. Y Jorge Ravelo, presidente de la Juventud de la UDI. Bien, empecemos a propósito de la juventud. En el último tiempo pareciera ser que la juventud no ha participado mucho del sistema político. En la elección pasada hubo una alta abstención no solo de jóvenes, sino que también de gente adulta, que era comúnmente la que participaba en las elecciones. ¿Qué está pasando con los partidos políticos que no están encantando a la gente, Carlos? Bueno, en el caso del PPD no hablaría de un desencanto, muy por lo contrario, las cifras... No, pero no de tu partido, sino que del sistema de la política en general. Porque el 60% fue la abstención de la elección pasada. Sí, pero no tiene que ver solamente con los jóvenes. Tú hablas de una negación de votos de un 60% que tiene que ver con la sociedad en sí. Entre ellos están los jóvenes. Si bien es una realidad, digamos que hay un desencanto en la política, o había, yo creo, un desencanto en la política, que en este momento estamos en la transición del encanto hacia los jóvenes. Ya puedes ver hoy en día la mayor participación de los jóvenes, los grupos juveniles, independientemente de qué sector, se están reactivando, los jóvenes están tomando partido, están dando su opinión, están siendo parte, digamos, del sistema y de todas las actividades, digamos, que los espacios que se le están abriendo, ya sea del bloque oficialista o del otro. Jorge, ¿qué ocurre, al menos en tu partido, en el aspecto de la juventud? ¿En qué están? Y existe una gran proporción, digamos una proporción bien grande entre la gente adulta que ocupa cargos políticos en la UDI y la gente joven que tiene algún cargo. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre son las mismas caras y cuesta de repente pillar una cara nueva dentro, en general en el sector de la derecha. Bueno, últimamente dentro de la UDI ha existido un gran recambio dentro de las personas. Por ejemplo, hoy vemos dentro de la directiva nacional adulta que el mismo presidente nacional, Ernesto Silva, ya es una cara nueva, una cara más joven. El mismo Javier Macaya, que es uno de los diputados más jóvenes que hay en Chile, que ocupa también la Secretaría General. Dentro de la UDI, por esa razón, dentro de la UDI se ha estado recambiando un poco y moviendo y abriendo a nuevas caras. Dentro de la juventud, sabemos que dentro de la juventud política, la juventud de la UDI es una de las juventudes más grandes que hay en este país, del cual estamos casi en todas las regiones del país, hoy armando algunas comunas que faltan, pero más bien dentro de la UDI ha existido un recambio. ¿Y este recambio tiene que ver con cara o tiene también que ver con un planteamiento de la sociedad? Porque del lado del gobierno se ha señalado de que la sociedad ha ido cambiando y que la derecha no ha podido cumplir o adaptarse a ese cambio. Claro. ¿La UDI está cambiando cara o está cambiando también el planteamiento de la idea? Está cambiando cara y está cambiando pensamiento. Como por ejemplo, en el tema del matrimonio, del aborto. Exactamente, por ejemplo, el primer mensaje que lo entregó Ernesto Silva cuando entró como presidente y se reunió con los presidentes regionales y de la juventud, dijo acá: bienvenido a los homosexuales, bienvenido a todos. Queremos formar la nueva UDI, obviamente una nueva que se está recién formando, hay que cambiar principios, y eso fue lo que hizo el último encuentro de Punta Talca, donde ya se comenzó a cambiar un poco ya, en realidad cambiar los reglamentos del partido para abrirse un poco más a esta sociedad que obviamente está cambiando día a día. Carlos, ¿cómo lo ven de la vereda al frente? ¿Realmente está esta apertura hacia las nuevas tendencias o demandas de la sociedad, o creen que es más un discurso en búsqueda de algún tipo de votos más que una realidad que pudieran hacerlo, por ejemplo, a través de una declaración de principios dentro de un partido del otro sector? Bueno, protocolarmente mal podría decir yo lo que piensan o lo que ellos creen realmente las personas de la UDI. Ahora, políticamente me parece que es una estrategia para captar gente,
para subir su votación, su popularidad, debido a la baja asistencia o concurrencia, digamos, de jóvenes frente al partido de la UDI. Es un partido que nosotros notamos que ha envejecido, es un partido que sus prácticas políticas se mantienen en la dedocracia, son de un pensamiento más dogmático, por lo cual tienes que buscar, y claro, yo creo que en ese sentido se están un poco afligiendo y asustando y tienen que abrirse, digamos, al nuevo mundo, a la nueva sociedad, a lo existente, a lo real de hoy en día. Jorge, por ejemplo, esta semana salió parlamentarios precisamente del PPE, de diputados y senadores, a propósito de la violación de la niña de 13 años que posteriormente la guagua murió porque era inviable. Salieron pidiendo que se diera suma urgencia a la despenalización del aborto terapéutico. ¿Cuál es la posición de la UDI respecto al aborto en general y en específico a este tipo de aborto del terapéutico? Bueno, al menos dentro de la UDI siempre ha estado a favor de la vida. Sabemos que el aborto nunca ha pasado por esta instancia y si lo vemos por ejemplo el caso de la niña, siempre hemos pensado, menos también que soy parte un poco de la fundación Siempre por la Vida, hemos estado negando el aborto porque nosotros creemos que hay otras soluciones, el aborto terapéutico no es una solución. Por ejemplo, si la madre está enferma y tiene un hijo que está mal, un aborto terapéutico no es la solución, no va a solucionar esa enfermedad que tiene la madre. Por eso de cierta manera nosotros vemos dentro de la fundación también se ve que es un nombre engañoso, porque no se da una solución. Hoy en Chile y en muchas partes del país se está dando una solución que los médicos tratan de entregar todo en sí con tratamientos para poder evitar un aborto, y en última instancia si no se logra salvar la vida, porque aquí nosotros vemos dos tipos de definiciones. Si hay un aborto, significa que es suicidio. Sí, pero eso quiere decir que en este caso en particular, por ejemplo, en el aborto en general, la UDI estaría en contra de cualquier tipo de modificación a la ley como está hoy día. Bueno, dentro de los parlamentarios tienen distintas visiones. Pero ¿hay un llamado a votar como parlamentario de manera individual o hay un llamado a la UDI que van a votar todos los candidatos? Porque el llamado de la UDI siempre está a favor de la vida, que el aborto sea última instancia, que estemos siempre viendo otras opciones en vez de un aborto. Carlos, y en este caso, por ejemplo, el aborto terapéutico que fue planteado por parlamentarios de tu partido, ¿es la herramienta o la solución al problema? Porque aquí en el fondo lo que se está haciendo es tratar de aprovechar un hecho que conmocionó a los medios públicos para un debate que ha venido durante harto tiempo, y tal vez habría que pensar, al menos como dice la posición de la oposición, en mejorar la ley de adopción y también otro problema de fondo que sería la delincuencia, que mal por ahí viene el tema de la violación. ¿Cuál es la herramienta exacta para solucionar lo que hoy día se está presentando? En primer lugar, Felipe, te refieres a varios temas con respecto al aborto. Creo que el tema de la delincuencia o los otros no tiene nada que ver con el aborto en sí. La situación específica de una violación no la asociaría sino a un hecho que tenga que ver con organismos de leyes que tengan que ver con la violación. Tiene que ver con temas más de fondo, tienen que ver con temas de la mujer, del derecho a la mujer a elegir por sí, por querer ser madre, por querer ser mujer, por una diversidad de cosas. Empecemos por ahí, empecemos más atrás si tú quieres a definir qué es el aborto, ¿ya? ¿En qué etapas estamos hablando del aborto? ¿En la etapa de la gestación? ¿Dentro de qué de los términos legales? Creo, en lo personal, que el tema del aborto no pasa en sí porque un grupo de personas determine lo que una mujer deba decidir hacer con su vida o no. Tiene que ver mucho más de fondo que con lo que tú hablas, que me estás mencionando de la delincuencia. Creo que sería mezclar dos cosas completamente diferentes y en el fondo es hacer un abuso, un manoseo del concepto, digamos, de lo que quiere hablar del fondo. Aquí voy, que es un tema netamente enfocado a que la mujer tiene derecho a decidir por lo que ella quiere para su vida, para su futuro, para sus hijos. Estamos hablando de repente de embarazos riesgosos, estamos hablando de fecundación. Pero hay un tema que en la ley, si es que hay un embarazo riesgoso, el médico hoy día tiene la facultad de tomar ciertas medidas en ese caso. Felipe, te voy a poner el caso de una carta que llegó de una mujer que iba a ser mamá, en la cual tenía un embarazo inviable,
pero no podía hacerse un aborto porque el aborto en Chile, digamos, era... Y este embarazo traía consecuencias de extraer las trompas, digamos, la cual le iba a imposibilitar para el futuro para ser madre. En Estados Unidos, en algunos estados, esto se podía hacer y se podía llevar, pero tenía que tener plata para viajar allá y poderlo hacer allá y que sea legal. Acá en Chile no se podía hacer porque iba a ser ilegal y íbamos a destinarla precisamente a un futuro donde ella no iba a tener el hijo, no tenía proyecciones de vida, donde ella corría riesgo y más encima como madre, como mujer, se le iba a truncar su vida. En este país no tenía las oportunidades, no tenía los recursos. Si hubiese sido una persona con recursos, lo más probable es que hubiese viajado al extranjero, se hubiese operado y el cuento y la historia hubiese sido otro final. Yo hablo desde ese punto de vista, del punto de vista de las mamás, no de un punto de vista de caballeros que creen que lo que piensan y lo que hacen es lo correcto. Y dogmáticamente quieren y que el resto del mundo o del resto de esta sociedad siga sus pasos, sus ejemplos. Me parece incluso un poco más, si vamos a la historia, un poco... Ya, pero de ahí nos vamos a expandir y nos están diciendo que tenemos que ir a un corte, así que vamos a ir al primer corte y volvemos en Las Cosas Como Son. Estamos presentando en Canal 5 Televisión Las Cosas Como Son. Una conversación franca y directa con los temas que usted quiere conocer. Bien, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque, en Las Cosas Como Son. Dentro de esta semana en la Cámara del Senado particularmente se vota la reforma al binominal. El gobierno ha dicho que está negociando, tiene 21 votos, le faltan solo 2, habría eventualmente 2 votos comprometidos, dicen, de Renovación Nacional. La UDI se ha manifestado enérgicamente, siendo hasta el momento el único partido que estaría en contra de esta reforma. ¿Cuáles son las principales razones de desde ya decir de que en la votación va a haber un no en este cambio, en este proyecto particularmente? Precisamente, si vemos la votación, hoy tenemos 60 distritos, que significan 120 diputados. Con el sistema binominal, si se aprueba, vamos a tener 28 distritos con 155 diputados. Y significa obviamente que hay un gasto enorme para el Estado, y el cual significa que, si lo vemos a nuestro punto, va a ser más beneficioso para el otro sector que para nosotros. Entonces, más que eso, creemos que el aumento innecesario que va a causar al Estado, el tema que obviamente si van a aumentar... Aparte, un tema, Lucas, es un tema de conveniencia. Porque el otro sector dice que va a sacar más que lo otro, claro. Es como decir, no quiero salir perdiendo en el fondo. Sí, más que conveniencia es como ver el punto de vista que sabemos que nosotros, más que aumentar más el otro sector, obviamente nosotros nos podría perjudicar. Y precisamente va por el gasto enorme que va a causar el Estado, la gran cantidad de nuevos parlamentarios que van a haber acá en el país. Carlos, en ese sentido, ¿es un gasto que se justifica para hacer esta reforma? Porque, bueno, no vamos a entrar en detalles de cuánto gana un diputado y un senador porque sabemos que harto, pero es una gran cantidad lo que va a tener que asumir el Estado en esta reforma. Mira, el tema del gasto simplemente es un pájaro blanco que está la UDI promocionando, tratando de confundir a la gente, al país, para decir no hagamos esto. Pero el tema de fondo es que la UDI realmente siente que va a perder, porque el binominal que hacía, a la UDI le aseguraba un cupo en cada elección que había. Se les va a acabar la gallinita de los huevos de oro, y a nadie le va a asegurar un cupo para que esté en el Congreso, para que esté ocupando diferentes cargos con elecciones populares. Entonces le dijeron, señores, aquí ya basta. Entonces la única manera fue de decir, no, esto va a generar un gasto. El gasto siempre ha estado, señores, es parte del sistema. Pero con el sistema que está en el proyecto, lo único que se hace, digamos, en el fondo, es que tanto la derecha como la izquierda van a tener más candidatos, porque uno de los discursos que se ha dado, tanto de renovación, que son los votos que hay de la derecha, como del gobierno, es que va a haber una mayor cantidad de posibilidades para que los partidos chicos, los independientes, pudieran acceder. Incluso hoy día el vocero del gobierno salió diciendo de que era para que las minorías se sintieran representadas. Y no es tan así, porque va a ser el sistema de concejales, donde las listas de los partidos se imponen hacia los independientes. Entonces, ¿dónde está en el fondo? Es cambiarle el nombre al sistema, ¿no? Con más gasto de plata en este caso. Bueno,
es la versión y la palabra que tiene la extrema derecha, que es cambiarle el nombre. Es la versión del único senador independiente en la Cámara. Pero no todo, De que justamente del único, pero no es el único. Hay miles más candidatos y se le está dando la oportunidad al resto también, a los partidos chicos y minoritarios, que puedan ponerse sus candidatos en palestra, que puedan ser difundidos y que puedan salir. Recuerda que esto solamente lo que hacía el binominal era sectorizar el poder en Pero dos el bloques. sistema de reparto de los concejales es lo mismo que el sistema que se va a aplicar en el binominal, porque se va a ocupar el mismo sistema que hoy día existe en concejales. Y por ejemplo, bueno, me acuerdo, el único candidato independiente que salió aquí en Río Bueno fue el que hoy día alcalde, que en su momento fue de concejal, que fue casi todo Río Bueno le aplaudió que haya salido porque le ganó a toda una lista de un partido político. Entonces, en el fondo el independiente tendría que competir contra 3 o 4 personas para ganarle a todos. No, ¿dónde está el verdadero cambio? Porque Sí, pero se recuerda está que, cambiando el nombre. Que muchos de los independientes van bajo la tutoría, bajo la tutela de algún partido del apoyo. Entonces no van de independientes. No, y es que muéstrame la realidad de algún independiente. Pero estamos hablando... Felipe, o sea, pero tú me dices las cosas como pero- son, muéstrame la realidad de algún independiente. Pero lo que pasa es que el problema, o lo que se ha planteado, y que de hecho hoy día lo dijo el ministro Lizalde, es de que esto es para abrirle paso a los independientes, a los que no van por partido, ni en pacto, ni en subpacto, sino que es para la gente que realmente es independiente, como el senador Bianchi, que hoy día salía diciendo de que él aprobaba el voto al binominal porque quería cambiar el sistema, pero que tal cual como estaba hoy día no lo iba a aprobar porque era mantener lo mismo y darle más cupo a los partidos políticos. Incluso hay una encuesta de la Universidad Diego Portales que lo hizo, que creo que era un independiente el que salía de los 155 que iba a haber. Bueno. ¿Dónde está el cambio? ¿Es necesario más Es que lo que cantidad pasa de diputados, es que lo que senadores? pasa es que estás mezclando dos cosas. Aquí lo que quiere sacar el binominal es sacar la brecha de los bloques, de asegurarle el cupo por iguales a dos bloques políticos. Tú sabes que el binominal te aseguraba sí o sí, con el sistema de arrastre, con infinidades que habían de trueques ahí, para poder sacar uno de un lado y del otro sector. Lo cual en democracia, la sustancia de la democracia, no existe. Porque ¿qué sacabas votar si finalmente igual iba a salir otro? Pero Nos pasó en las últimas elecciones. Disculpa, con el de nos pasó en ahora las últimas es lo elecciones. mismo. Tú fuiste candidato a concejal, que muchas veces salió gente que tenía una votación minoritaria y salió netamente por arrastre. ¿Qué es lo que se va a aplicar ahora? Dejando a personas que realmente tenían una votación popular. Entonces ¿ya? el sistema para elegir concejales está mal hecho, digamos, está mal ideado. Bueno, como todo sistema quizás va a necesitar sus Porque modificaciones a través del tiempo. Porque es el sistema que se va a aplicar por los diputados y para los senadores. Ese es el punto. Y bueno, Jorge, también para integrarlo. No, también para agregar un poco de eso. Pero si es que no están a favor de cambiar la forma del binominal ahora, ¿cuál es el sistema que propone la UI? Porque hasta el momento tampoco han dicho o dado una fórmula, sino que han dicho que están en contra del binominal. Sí, pues, además agregar un poco. De cambiar el binominal, perdón. Bueno, el tema que también va a existir un gasto enorme porque hay que cancelar más dinero para más parlamentarios. También hay que dar a conocer cuál es el pensamiento de la gente. Hoy la Cámara, tanto ambas cámaras, nuestro diputado parlamentario tiene un rechazo popular enorme. ¿En cuanto al apoyo? 13%, 12% de apoyo. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a aumentar más parlamentarios. ¿Para qué? Si la gente no cree en los parlamentarios, vamos a aumentar más Ya, parlamentarios. pero entonces los mandamos a todos para la casa y elegimos Se acabó un el sistema Congreso nuevo. y el Entonces, Senado. No, pues ese es el más o menos pensamiento de la gente que hay dentro de la encuesta con respecto del más parlamentario. Bueno, dentro de la UDI no se ha manifestado aún casi un proyecto en sí para el nuevo sistema con respecto al binominal, pero se ha entregado como el rechazo a lo que se está produciendo, que obviamente estamos en contra del binominal, pero no hemos presentado en sí un proyecto o modificaciones frente a eso. Pero medio indiscreta, pero no es medio fácil el decir que no, porque al menos una propuesta tendrán digamos en bruto. Claro, porque hoy en día se están viendo temas más importantes, como el tema de la educación, el tema que hace poco fue el tema de la reforma tributaria, más que temas que más afectan a la ciudadanía en sí. ¿Y cuáles son las posiciones en general en lo que es las reformas, ¿no? Después vamos a entrar a alguna de las reformas en particular, pero
las tres grandes reformas como bloque que presentó el gobierno en su programa y que ahora la está aplicando ya en las cámaras. ¿Cuál es la posición? Porque, por ejemplo, en la reforma tributaria habían empezado con que la iban a rechazar y después hubo una especie de acuerdo, llegaron a consenso y terminaron aprobando la reforma tributaria. Claro, pero hay que dar a conocer primero la reforma tributaria tenía grandes vacíos. Era una reforma que no tenía corazón. Si la reforma tributaria no tiene corazón, la reforma de educación no tiene alma. Con respecto a la reforma tributaria se tuvo que dar... ¿Y cuál sería el corazón y cuál sería el alma? Porque en concreto, digamos, en el programa. Quiere decir, obviamente que si no tiene alma, no funciona, no sirve para este país. Al menos va en eso el ejemplo. Con respecto a la tributaria, obviamente se tuvo que trabajar, se entregaron algunas propuestas dentro, la UDI siempre se estaba protegiendo a las pymes, las pequeñas y medianas empresas, porque ellos iban a ser los primeros perjudicados, que como muchos dicen, ya la reforma la va a pagar las empresas con mayores recursos, pero finalmente que la pagan son las personas y las pymes, así que creemos, por esa razón hubo de cierta manera un acuerdo para poder mejorarla y se incluyeron estos cambios y ahí se acordó aprobar la reforma. Carlos, esta protección o mejoramiento en las pymes, ¿es tan así como que fue producto de las conversaciones o...? Mira, porque algo pasó entre medio porque los votos estaban para aprobarla tal cual se había presentado y se llegó a un acuerdo con la oposición, entonces ¿por qué mira, el cambio, digamos, de abrirse a hacer cambios dentro de la reforma cuando era de una sola postura al inicio? Porque partamos por la base que estamos en un gobierno democrático, el gobierno está abierto a todas las propuestas que son buenas, son fundamentadas y no es un gobierno que es excluyente, sino incluyente. Eso es un tema que con estar de acuerdo de repente y tomar algunas ideas de los otros bloques para ser incluyentes y mejorar esto. La idea es que finalmente te beneficien al bien común, al país, a la sociedad y no solamente a un sector. Y frente a eso siempre la posición del gobierno ha sido una. Pero con referente a que la UDI tiene una protección o una burbuja especial hacia las pymes, la verdad que me llama la atención porque resulta que los únicos que salen perjudicados son algunos personajes de la UDI quienes mantienen grandes inversiones y no precisamente en las pymes sino en las grandes empresas. Entonces, ¿cuál es el miedo de repente? Que estas grandes empresas les van a meter la mano en el bolsillo para poder solventar ciertas cosas. Podemos hablar que más del 95,5% aprox de las empresas en Chile no van a ser tocadas ni afectadas con esto, con el cambio tributario. Entonces, no sé. Eso es las mineras, porque las mineras no se le tocó con la reforma tributaria. Pero como te digo, ¿fue un error ese? Porque las mineras son, digamos que a nivel de producción son millones de pesos. Felipe, es que si queremos buscarle las falencias a esta reforma, se las vamos a buscar por donde las 5 patas del gato se las vamos a encontrar. Yo creo que por el momento, y personalmente te digo, es una buena estrategia, es un buen fundamento hacer la reforma. Hay que empezarla, hay que hacerla, es tiempo, es momento, se tiene que hacer. Ya, en el tiempo sí, se va a ir mejorando. Obviamente tiene que tener mejoras, como todo proyecto va a ir mejorando a través del tiempo. Pero me quepe la duda, disculpa, de lo que me estás diciendo. O sea, que pero la UDI está preocupada de las pymes. O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo las protege? ¿De qué burbuja me habla? Sé que durante el gobierno del presidente Piñera se crearon la mayor cantidad de pymes. Obviamente se entregaron mayor apoyo para crear más pequeñas empresas, donde hubo una gran cantidad. Y obviamente la UDI en sí está preocupada por ellos. Tú dices, ya, la empresa no va a ser no la va a tocar la mayor cantidad de la empresa grande, pero sí a las empresas chicas, porque las empresas chicas son las que consumen o que adquieren los productos de aquellas empresas grandes. Y a nosotros... creo que ¿qué pasó entonces? Es el punto, discúlpame, Felipe, la ministra del Trabajo era la que después fue candidata a presidente y no se vio reflejada esa política de trabajo en la votación final. Pues sabemos el resultado de las presidenciales, fue una diferencia... Exactamente, pero eso es el tema que... Vemos que la candidata, la Evelyn Matei, subió 2 meses o 3 meses antes de la elección, tuvo muy poco tiempo de hacer campaña, a pesar que tuvimos 2 candidatos antes. Bueno, vamos a tener que ir a otro corte y volvemos en nuestro programa. Estamos presentando en Canal 5 Televisión Las Cosas Como Son. Una conversación franca y directa
con los temas que usted quiere conocer. Continuamos aquí en nuestro tercer bloque, ya en Las Cosas Como Son. Vamos a conversar otro tema que se ha tocado harto esta semana, la reforma a la educación, que se dio el vamos para comenzar a hacer esta gran reforma en lo que es la eliminación del copago, de la selección y el lucro. En la educación, ¿se puede lucrar? Obviamente hay personas que lucran, entonces obviamente hay tenedores que realizan, en vez de entregar una educación real, más prefieren lucrar, que obviamente son y pasan en todos lados. Pero ¿cuándo se puede lucrar? ¿Y el por qué, digamos, dentro de la educación? Porque más ocurre, por ejemplo, el ejemplo muy claro, lo que está pasando hoy de la Universidad de la Arte, que obviamente hoy vemos gran problema en tema de dinero, obviamente se fue a quiebra, pero dentro de la educación podemos ver el tema de los sostenedores. Pero el del ARSI todavía está en comisión de investigadora, no hay un fallo, digamos, de la comisión que diga que efectivamente si es que hubo o no este desfalco que se le está usando. Carlos, ¿cómo se puede plantear el hecho de que el mismo sector político que creó, digamos, el copago, ahora en un par de años después lo elimine? Porque en definitiva fue el gobierno de la Concertación los que instauraron el copago dentro de la educación. Y hoy día es ese mismo grupo el que está presentando un proyecto para eliminarlo. ¿Dónde? Pero, ¿Qué es lo que sucede entre medio? Pero vamos por tiempo de la historia. Acuérdate que antes que Pinochet salga, se aprueba una ley para la educación, retorna a la democracia, es el tiempo de la transición. Hay cosas que van de acuerdo a la cronología del tiempo y a los tiempos, ¿ya? Eso es una cosa. Obviamente, es lo que te he dicho, no es que los proyectos que se han presentado por la Concertación o hoy en día la nueva mayoría sea la verdad o la realidad absoluta. Como todo proyecto necesita mejoras y necesita adaptarse a los tiempos también. Los tiempos han cambiado mucho desde hace 10 años atrás, en una década. Hemos cambiado la evolución y el pensamiento hasta de los mismos estudiantes hoy en día. Es increíble. Pero más allá que eso, lo que me suena preocupante, la interpretación que le está dando la oposición hoy en día a la reforma de la educación, a la reforma tributaria. En su miedo por estar perdiendo adherencia, están tratando de confundir a las personas, están tratando de confundir a la sociedad con información que completamente es falsa. O sea, netamente el trabajo de la oposición en este momento ha sido confundir y tergiversar la información que se está entregando de lo real, lo sustancial que la... Pero, y por ejemplo, Gabriel Boric, que no digamos que esta oposición fue uno de los íconos de la revolución estudiantil, no me acuerdo si fue ayer o hoy día que salió dando un punto de prensa pidiendo la renuncia al ministro porque decía que la reforma no tenía ni pies ni cabeza. Pero puedes tomarlo, o sea, no me asusta ni me sorprende, ni tampoco lo encuentro incoherente por parte del parlamentario. O sea, es parte de lo que él venía pidiendo antes de ser parlamentario y lo que lo llevó a ser parlamentario. Pero entonces esta reforma no es la que viene a cumplir las demandas de ese movimiento estudiantil. Es que justamente tú lo has dicho, a las demandas de ese movimiento estudiantil no. Es una reforma que viene a cumplir las demandas de una sociedad, de los estudiantes en general. Porque en todo esto tú sabes perfectamente que todo el mundo no va a quedar conforme. Y es ahí donde está el trabajo de la oposición hoy en día, donde ha confundido, donde coloca, tergiversa información y agrega información que es incorrecta. O sea, porque bueno, no me acuerdo el nombre porque fue hace poco, la presidenta electa de la fecha, de ahora que le toca asumir, salió en la segunda, me parece, diciendo de que ella está a favor de la reforma de la derecha y de la izquierda porque la del gobierno, tal cual como está, no era la solución para la política de educación de Chile. Exactamente, vemos, por ejemplo, que dentro de la reforma de educación hoy también nos tratan de política del terror, pero no vemos una solución completa a la educación hoy en día, porque hay dos problemas que no importa que nos están tocando esta primera etapa, que son la carrera docente y la educación municipal. Hoy no vemos ningún cambio con respecto a ello. Y además,
que se está restringiendo un tema de la libertad de poder educar. Si vemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dice que los padres tienen derecho a elegir dónde pueden estudiar sus padres. Y hoy en Chile, ¿qué está haciendo esta reforma? Quiere que el gobierno o el Estado quiere transformarse en una empresa inmobiliaria, donde quiere adquirir todos estos colegios subvencionados y le está exigiendo a los padres dónde debe estudiar. Y lo vemos en ejemplo acá en Río Bueno, el Colegio Santa Cruz. Entonces, es subvencionado. En caso que no... No se cierra porque es fundación. Claro, Ya, entonces ahí también hay un error de la oposición porque... Es un error de la información. Porque... Mire, y lo ¿Cuáles son los datos con que hoy día aparece la oposición diciendo que se van a cerrar colegios? De hecho, hoy día apareció en las noticias de que iban a hacer una interpelación hacia el ministro de Seguirra. ¿Pero cuáles son? ¿Existen datos de número? No es que cerrar colegio, van el mismo, No, pero van los la interpelación es para que aclare Sí. por los cierres de colegios, pero Van- ¿hay datos de número estadísticos? van en Porque el tema de los sostenedores, porque hoy los sostenedores no les gusta la reforma de educación, que saben que van a perder. Por eso tienen dos decisiones, tienen dos opciones, de pasar a colegio particular o entregarle, venderle las dependencias al Estado. Ya, pero han dicho que van a cerrar colegios. Claro, que Pero, algunos sostenedores ¿y cuáles prefieren son? cerrar los colegios Ya, que continúen pero con ¿y la la reforma. cifra? que algunos Porque hasta sostenedores hoy día es una cosa, que el no hay Estado ninguna le cierra cifra, los colegios porque, otra. aunque suene un poco despectivo, si cierra uno o dos colegios a nivel nacional, digamos, por supuesto que es malo para los niños de ahí, pero tampoco es una cuestión tan grave a nivel... Ahora, si son 1000 colegios los que cierran, ahí ya es una cuestión preocupante. Entonces, Sí, ¿dónde sí, están porque- los datos para saber si es que son 2 o son 1000? Claro, estos son más o menos, no he visto los datos precisamente cuántos son, no he visto la interpretación que va a hacer la UDI, pero va más No en las eso. has visto porque no existen. No, están en la página web de la UDI, la declaración de prensa que dio Javier Matalla. Pero Mira, bueno, está la una UDI cosa- declara y hace afirmaciones que no son reales. También tú dices Hay que- versar aquí la Dice, información. dice también La que reforma. es parte de la política de terror de la oposición, pero también recordemos que Mariana Erwin, una de las grandes que tienen bastantes colegios subvencionados acá en el país, ha criticado su mismo gobierno, que es DC, donde ha criticado el tema cómo se está realizando la reforma y la critica porque no le gusta. Bueno, y la DC como que está del otro lado en la reforma de la educación, porque uno fue el tema de los arrendamientos y hoy día salían diciendo que estaban en contra del presupuesto 2015, que ha sido una clara discriminación entre las universidades estatales que pertenecen al Consejo del Estado y que perjudicaba a las universidades de región. Entonces, Felipe, pero, sí, la pero DC en la que nos reforma de la vamos- educación es que está lo en que la pasa nueva es que mayoría vamos o está en dejando- la oposición. Felipe, vamos dejando cosas abiertas que creo que no corresponde y son... Es que tenemos 15 minutos por bloque, pero entonces pero no- que no vamos a alcanzar a sí, tomar pero todo el que tema. se puede malinterpretar. Es lo que estaba diciendo, que la oposición en este momento tiene una versión errada, porque no en ninguna parte se ha dicho, en primer lugar, que se van a cerrar con los colegios. ¿Qué se dice con esta reforma? No al lucro. ¿Qué quiere decir no al lucro? No que no se van a subvencionar ni que se van a cerrar colegios. No al lucro, ¿qué quiere decir? Que no te hagas millonario ni hagas negocio con la educación. Eso, básicamente eso. Pero ahí no habría arrendamiento con la nueva ley y el 85% de los colegios particulares subvencionados arriendan el espacio del inmueble. Entonces, no creo que el 85% de los colegios tengan capacidad económica de poder comprarlo. Entonces, si no lo pueden arrendar y no lo pueden comprar, la lógica indicaría que tendrían que cerrar. No, pues, pero la lógica puede indicarte que pueden pasar a fundación, pueden hacer una serie de cosas. Cuando tú tienes las ganas de educar, como es la esencia de esta, No, pero de esta va por reforma, el tema del terreno. Ya, No pueden hacerse fundación si arrendan el inmueble, porque no se puede arrendar. pero Felipe, insisto, cuando Y tú fue el te- error de, o sea, fue lo que la DC vino a... Insisto, cuando tú tienes el propósito de educar, que es la esencia de esta reforma, cuando existe eso netamente, la parte económica obviamente va a quedar después, va a quedar aparte, porque no estamos hablando que van a quedar sin sueldos o que van a quedar sin implementación, estamos hablando de que no va a existir un lucro desde ese piso hacia adelante. El copago va a seguir existiendo también. Para que Porque el copago lo va a pagar el Estado, no lo va a pagar para las que familias. se hagan millonarios. ¿Me dejas terminar, por favor, la idea? Para que se hagan millonarios. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. La esencia de la educación sigue, es eso. De ahí hacia adelante, cuando las arcas se empiezan a engordar para beneficio propio, es eso lo que está en contra de esta reforma. Es eso lo que quiere llevar la reforma. Aquí esto Pero- no existe ni siquiera. pero existiendo. El copago se elimina así porque el copago pasa de pagarlo el padre a pagarlo el Estado. Pero el sostenedor igual recibe digamos, las luquitas mensuales todos los meses. O sea, no existe la figura de que el sostenedor va a dejar de recibir ese ingreso, sino quien se lo paga es distinto.
corte. Nos están indicando que tenemos que ir a un corte comercial y volvemos con nuestro último bloque en Las Cosas Como Son. Estamos presentando en Canal 5 Televisión Las Cosas Como Son. Una conversación franca y directa con los temas que usted quiere conocer. Continuamos con nuestro último bloque aquí en Las Cosas Como Son con Carlos del Río y Jorge Ravelo del PPD y la Unión Demócrata Independiente. Bueno, en el primer bloque conversamos de que en la UDI ya había caras nuevas, conversamos del aborto, en el tema también del matrimonio. ¿Cuál es la posición de la UDI respecto a una demanda que se ha venido generando en la sociedad y que en el último tiempo gatilló el debate con el asunto, primero del móvil del acuerdo de vida en pareja y ahora con un libro que anda dando vuelta en internet que se aplicaría para lectura en la Junji, el Nicolás tiene dos papás? ¿Cuál es la posición de la UDI respecto a la posibilidad de que dos personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio y con la posible adopción que esto pudiera generar también? Claramente. Bueno, dentro de la UDI siempre ha existido, dentro de hacer un partido de inspiración católica, inspiración cristiana, perdón, siempre ha existido que el matrimonio es de un hombre y una mujer. Lo tenemos claro y lo tenemos en toda la UDI. Pero obviamente siempre existen diferentes opiniones. Por ejemplo, hay parlamentarios, senadores dentro de la UDI que tienen una visión distinta frente a este tema. Por ejemplo, hay tres senadores y más mujeres que están a favor de que es de una mujer y un hombre, una familia de matrimonio, y otros que están en acuerdo en avanzar este tema. Obviamente dentro de la UDI estamos con esta nueva generación que como directiva en estos siglos ha estado comenzando a trabajar en estos temas. Como te comenté al principio, la UDI, como el primer mensaje que entregó Ernesto dentro de la juventud, el primer consejo nuestro, aquí bienvenidos a los homosexuales, estamos avanzando, estamos recién llevando... ¿Pero es bienvenido para que militen o bienvenido para que se casen? Bienvenido para que participen dentro de la UDI. No para que se casen. ¿Ah? No para que se casen. Porque, como estoy comentando, es un tema que estamos recién iniciando, estamos recién discutiendo estos temas. Sabemos que tenemos que adaptarnos a la sociedad. Ernesto, al ser un presidente joven, entregó este mensaje. Tenemos que avanzar a la UDI tiene que abrirse. Por esa razón, al menos encuentro que el libro, a nivel personal, encuentro que, bueno, el libro no trae grandes problemas en sí, en mostrárselo a un niño, pero debe ser, si el padre quiere. Yo no puedo obligar, por ejemplo, a una familia que le lea un cuento sin el consentimiento de los padres. Siempre el padre debe decidir si sí o no le quiere enseñar estos temas a su hijo. Carlos, ¿qué opinión te genera? Primero que en este caso la oposición haya puesto el grito en el cielo cuando salió este libro, y sobre el segundo tema, lo que planteaba Jorge, que algunos de los padres salieron manifestando que no tenía que ser como una especie de documento obligatorio en la Junji, sino que estuviera en el mercado y el padre que lo quisiera dar lectura a su hijo, que lo hiciera, pero que no fuera un documento del ministerio dentro de en este caso de la Junji. A ver, Felipe, mira, con esto me causa un poco de extrañeza que dices que bienvenidos los homosexuales a la UDI, vamos evolucionando, dices tú. Ya, con respecto a lo que a tu consulta, la Junji no está obligando a ningún establecimiento o a ninguna persona a leer el libro. Ha colocado la responsabilidad en cada establecimiento que decide en conjunto con los padres si leen o no leen aquel libro. Eso es en primer lugar, digamos, como dato. En segundo, es un libro en el cual habla que un niño tiene dos padres. En ninguna parte se muestra la parte sexual, que es la que miramos los adultos, ¿ya? Este es el punto, la parte sexual, es que esos dos hombres sean homosexuales. Porque ¿qué pasa, Felipe, hoy en la realidad existente? Hay muchos padres que son homosexuales. ¿Y quién sufre las consecuencias? Son los niños. ¿Por qué? Porque el pensamiento aún está arraigado a personas como de la UDI. ¿Por qué?
¿Por qué pasa este tema de mal pensamiento sobre Nicolás y sus dos papás? El tema es que no es que sean dos hombres, es que los hombres son homosexuales, ahí radica el punto. ¿Por qué? Porque hoy en día existen familias, te pongo un ejemplo, donde la abuelita con la tía crían a un niño, son dos mujeres, no tiene nada de malo. ¿Cuál es el tema? Es el cego con la homosexualidad. Y eso, la oposición se ha encargado de refregarlo como una anomalía de la naturaleza y de referente a sus críticas de diferentes personajes relevantes de la oposición, que va contra la Biblia y contra las religiones. O sea, ¿qué pasa entonces con las personas que no creen en una religión? ¿También están mal? ¿Son desnaturalizados? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Que Nicolás tenga dos papás o que los papás sean homosexuales? Jorge, ¿qué opinión te merece? ¿El inconveniente es que sean esas parejas homosexuales en el libro Nicolás? O que sea una familia distinta a la tradicional que hoy día es el hombre y la mujer dentro de la sociedad. Al menos va por un tema que no obligar a los padres a enseñar, a darle a conocer un libro que obviamente con un pensamiento distinto. Que nadie está obligando a los padres, en ninguna parte se ha obligado. Se presentó un recurso así en la Corte de Apelaciones para retirarlo, porque sí, había algunos establecimientos que lo tomaban como lectura obligatoria. No, es que no, Felipe, no es una lectura, por eso te digo, es que hay una información. Hay un recurso en la Corte. Sí, pero no es una lectura, por eso la Corte va a decir, no es una lectura obligatoria. Se facilitó el libro, está, ¿ya? Y está para que las personas, te insisto, las personas de cada establecimiento decidan en conjunto con los padres para ver si se lee o no se lee el libro. Más allá de eso, hablamos por favor y hagamos la corrección del concepto familia. Concepto familia no es hombre y mujer casados bajo los reglamentos de la iglesia y sacramento. El concepto de familia ha evolucionado hoy en día. Hoy en día el concepto de familia es el tío que cría a la sobrina, es la abuelita, la realidad que cría a los nietos, eso es la familia. Y las figuras, en muchas casas hay figuras maternas solamente o paternas, ¿ya? Ahora, insisto, el punto es que estos personajes son homosexuales. Entonces, ¿cuál es la aberración? Es la mirada, digamos, de quién está haciendo quién está juzgando el hecho. ¿Por qué? Cuando ustedes dicen, no, es que son dos homosexuales que están criando a estos niños, entonces hay algún problema con eso, porque puede que se contagie el niño. Oye, te digo entonces, los homosexuales son hijos de padres heterosexuales, entonces los niños sufrieron algún trauma en eso. O sea, explícame a dónde está el problema. Nadie está diciendo el tema que se puedan contagiar o no, pero todo va al tema de los padres. Los padres tienen derecho a elegir si le leen o no este libro. Pero te insisto, ¿a dónde existe la obligación? Te estoy diciendo que no, en ninguna parte, no hay ninguna ley, no hay nada que te obligue. Lo contrario, lo que te están poniendo a disposición es un material que si tú tomas, lo dejas. Si quieres lo lees, si quieres no lo lees. El sentido se lo va a dar cada padre, cada familia, en cada hogar. El libro no dice, en ninguna parte muestra alguna afectividad sexual. En ninguna parte. Habla de un niño que tiene dos padres. Nosotros, los adultos, somos los que le colocamos el acento, el contexto. Entonces, por favor, ¿El libro viene de la Junji o es un libro creado por el móvil? Es un libro creado por el móvil que lo acogió pasó a los Junji. Pasando a otro tema para calmar los ánimos, nos vamos a relajar un poquito de hecho y vamos a hablar de la marihuana. ¿Cuál es la posición de la UDI frente a la legalización de la marihuana como consumo recreativo y como consumo medicinal? Bueno, sabemos que la marihuana es una sustancia ilícita. Obviamente estamos como recién viendo el tema de eso, pero que igual acá en Chile se puede utilizar como, aún está recién utilizándose, por ejemplo ya la carta de la Florida Carter la está comenzando. Están recién plantando para utilizarla como medicamento natural. Así que, no, al menos dentro de la UDI siempre ha existido un rechazo dentro de la UDI, ha existido un rechazo dentro... ¿De los dos tipos? ¿La recreacional y la medicinal? No, la medicinal no. ¿Están a favor de la medicinal? Carlos, bueno, la posición del PPE está claro, no solo en el tema medicinal, sino que están también para que en el fondo se despenalice la marihuana y sea una actividad recreativa. Es que más que una actividad recreativa, Felipe, nosotros como PPD, Partido Progresista, un partido netamente progresista y de ideas de izquierda, estamos en contra de imponer o de castigar o segregar ciertas cosas que la gente puede
decidir por sí mismo. La marihuana no produce más daño que el cigarro, que el alcohol. Estamos claros en eso. La marihuana, ¿qué pasa con la marihuana en un tema de fondo? La marihuana es una hierba la cual tú puedes cultivar en tu casa, ¿cierto? Es una hierba que no genera negocio a nadie ni a nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te imaginas la legalización de la marihuana? ¿Qué pasa? Me cuesta creerlo todavía. Ya, pero en términos económicos de empresas tabaqueras, ¿qué vas a preferir? A mí, bueno, yo hasta el cigarro lo dejé porque estoy con todo, así que no. ¿Qué vas a preferir? No, ninguna de las dos. Dejé el cigarro y no consumo marihuana, así que... Diplomática tu respuesta, pero el tema es el siguiente. Más allá de que yo esté de acuerdo o no con el tema de fumar o no fumar marihuana, en lo personal de hecho no me agrada el olor, no me gusta, pero el hecho de que a mí no me guste no quiere decir que yo imponga que el resto no lo haga. Todos somos personas con un criterio formado, somos personas que tenemos educación y los conocimientos para poder decidir qué podemos hacer con nuestra vida. Así como miles de cosas se pone la oposición, se opone, digamos, como al aborto terapéutico, se opone a todo, también es una más que se pone a la marihuana, a decidir por el resto, a decidir por lo demás. Nosotros estamos en contra de eso. Creemos que cada persona tiene la voluntad para hacer y decidir por sus actos y con su cuerpo lo que estima conveniente. Muy bien, estamos ya finalizando el tiempo, nos indica aquí nuestro amigo director del programa. Agradecerle la participación, Carlos, Jorge, gracias por haber venido. La idea es darle tribuna también a la gente joven que participa en política para que la gente en la casa los conozca y no vean siempre a las mismas caras. Muchas gracias por haber venido, ojalá tengamos una nueva oportunidad más adelante. Un minutito, 30 segundos cortitos para despedirse de la gente en sus casas a esa cámara. Bueno, agradecer precisamente la invitación a hacer este programa. Y bueno, yo llegué hace recién 8 meses acá a Río Bueno, formando recién la juventud UDI, acá no había nada. Durante este tiempo acá en Río Bueno al menos hemos estado trabajando bastante en actividades sociales en terreno. Hace poquito nos hicimos cargo de la campaña Siempre por la Vida. Hemos estado con temas de formación, hemos traído grandes líderes como Felipe Musi, uno de los líderes juveniles del año pasado, que es diputado. Y precisamente la idea es poder seguir trabajando y obviamente que se dé nuevamente esta oportunidad de poder debatir junto a las demás juventudes políticas o a las demás entidades acá dentro de la comuna, porque obviamente sabemos que tenemos que renovar la política. Nosotros somos, muchos dicen la juventud es el futuro, pero no, la juventud es el presente, somos ahora tenemos que trabajar para construir ese Chile más justo que todos queremos. Bien, gracias Carlos, palabras finales. Darte las gracias por la invitación al programa, dar las gracias también por poder debatir con una altura de mira y no caer en las descalificaciones. Me parece muy interesante que hoy en día la juventud vayamos en ese contexto haciendo política. El PPD es un partido por la democracia, el cual ha estado trabajando desde sus comienzos, de los orígenes, acá en Río Bueno con la juventud. Los espacios de este partido siempre han estado abiertos y han sido concretados y liderados, encarnados, digamos, por jóvenes también. Es por eso que hoy en día muchos jóvenes están representando y están trabajando en el servicio público, porque es la concretación, digamos, de formalizar un poco de lo que te estoy diciendo, de que el PPD sí efectivamente toma en cuenta a los jóvenes, que toma en cuenta la opinión de los jóvenes y valora sobre todo el trabajo de ellos en la sociedad. Muy bien, estamos poniéndole fin ya a nuestro programa. Agradecerle a la gente en sus casas de Río Bueno, La Unión, Lago Ranco y Futrono y la gente que también nos sigue en internet. Continuaremos la próxima semana, que han invitado a sintonizarnos aquí en Las Cosas Como Son. En Canal 5 Televisión hemos presentado Las Cosas Como Son. Un programa de conversación y análisis político con los actores principales y que usted quiere conocer. Con la conducción de los abogados Álvaro Barra y Felipe Mancilla. Una conversación franca y directa. Las Cosas Como Son.
Los dichos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan el pensamiento de esta casa televisiva.